Bienvenidos, muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar en el marco de un nuevo webinar de nuestra cuarentena productiva VJ. Soy Paulina Leiva Casas y como siempre agradecida y honrada con cada uno de ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares y hacer de este tiempo de aislamiento, de cuarentena, una oportunidad para fortalecer nuestras habilidades y capacitarnos. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación que nuestra Universidad Benito Juárez de México les ha realizado en el marco de una iniciativa que surge como responsabilidad social de nuestra institución desde su facultad de posgrados a nivel de maestrías y de doctorados. Gracias por haber hecho de este mes de cuarentena productiva una oportunidad para fortalecernos en habilidades humanas y también en herramientas sociales con miras a aportar a la reconstrucción y la reinvención de ese mundo que nos espera tras la pandemia. El COVID-19 lo aprendamos a ver más que como una crisis, como una oportunidad para volver a eso que era esencial y que seguramente potenciará nuestras relaciones y, por supuesto, nuestros niveles productivos. Es por eso que hoy nos hemos citado aquí en el penúltimo webinar de esta cuarentena productiva con una temática de altísimo nivel y que seguramente será del interés de cada uno de nosotros y que nos brindará herramientas para poder potenciar justamente esa era digital en la que estamos inmersos y que de pronto a algunos nos ha costado un poquito más que a otros el adaptarnos. Pues de eso vamos a hablar esta noche, para que seamos creativos, digitales y sostenibles, pilares para las organizaciones del futuro. ¿Cómo orientar nuestras decisiones de negocio en contextos volátiles, inciertos, acelerados y cambiantes? En el marco de la cuarta revolución industrial, entendemos cambios significativos en los usuarios, consumidores, clientes y la forma en que toman decisiones frente a las marcas. De ahí la importancia de entender los pilares que parecen enmarcar el futuro de todas las compañías. La creatividad como medio, lo digital como escenario y lo sostenible como base de las propuestas futuras. A partir de la noción de biosfera digital, se abordarán conceptos relacionados con cuarta revolución industrial, economía digital, modelos de negocios y transformación digital enlazados con los intereses de los usuarios, cada vez más enmarcados en lo creativo y sostenible. Es así como les damos la bienvenida a este interesantísimo webinar que estará dirigido por la magíster Adriana Molano Rojas, colombiana, fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo Olas Digitales. Asimismo, dirige Báltico Ideas, donde se desempeña como consultora en comunicación, cultura e innovación. Ha apoyado procesos de transformación digital y desarrollo sostenible en el ámbito público y privado. Es docente en programas especializados para altos directivos en negocios y transformación digital. También, en el 2017 fue elegida como una de las 10 mujeres más influyentes por el sector TIC en Colombia y es reconocida como una de las periodistas más destacadas de América Latina en temas de innovación y tecnología por la NXTP de Argentina. Es así como le damos la bienvenida con todo el orgullo y el agradecimiento a esta mujer, nuestra magíster Adriana Molano Rojas, quien hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia. Coterránea, colega, un gusto darte la bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar en esta cuarentena productiva. Buenas noches, Paulina, a todos quienes nos están acompañando. Saludos y gratitud enorme a la Universidad Benito Juárez por este espacio tan maravilloso que nos abre para compartir ideas, para generar conversaciones que ojalá y por un lado nos ayuden a sobrellevar estos tiempos a veces tan agobiantes de cuarentena, pero sobre todo que nos hagan pensar en esa productividad, en ese para dónde vamos, cómo van hacia adelante y cómo nos proyectamos, porque al final una de las grandes preguntas que todos hemos sentido por estos días es ¿y qué sigue? ¿Y qué viene? ¿Y cómo voy a tomar decisiones? ¿Desde qué enfoque voy a estar tomando las decisiones desde mis organizaciones, si soy líder organizacional o hago parte de una organización, desde mis emprendimientos, desde incluso mi quehacer
como emprendedor, como consultor o también desde, por supuesto, el enfoque más personal, como individuos, cómo nos estamos proyectando y cómo estamos entendiendo ese futuro, esa nueva normalidad que tenemos que construir entre todos. Así que justamente de ello vamos a hablar en esta sesión. Vamos a tener una conversación, al principio de la sesión voy a estar compartiéndoles algunas ideas sobre la temática, por supuesto, que nos reúne, y vamos a tener espacios de preguntas al finalizar la sesión. Así que pueden ir haciendo todos sus comentarios, tenemos el chat abierto, estamos súper pendientes de todas sus ideas. Compartan también, si van teniendo incluso preguntas que les vayan surgiendo, pueden ir dejándolas a lo largo de la conversación y al final revisamos y retomamos todas las que sean pertinentes. Bien, pues bueno, me encanta acompañarlos y vamos a arrancar esta conversación. ¿Listo? Así que esto dice de la siguiente manera: creativos, digitales y sostenibles, pilares para las organizaciones del futuro. Y ustedes dirán como, bueno, pero eso no suena como muy ambicioso, eso tal vez no suena como muy amplio y muy genérico para nuestras organizaciones, que vamos a estar pensando en ello. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta hipótesis y ustedes me cuentan. Pero una de las primeras preguntas que quisiera hacerles es, ¿cómo ven ustedes el mundo por estos días? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están esos pequeños universos que los rodean a cada uno de ustedes? Seguramente empieza a resaltar acá en pantalla temas asociados a, por supuesto, en cuarentena, pero también preocupados, estresados, ansiosos, algunos tomándolo como unos buenos momentos de relajación. Está bien, pero lo cierto es que el mundo parece estar sumido en una incertidumbre profunda. Parece ser tiempos absolutamente acelerados, donde, bueno, en un extraño acelere, en donde perdemos la noción del tiempo, pero en simultánea se pasan volando los días y las horas y estamos todos inmersos en esta volatilidad. Y el escenario siempre está cambiando. De un día para otro puede cambiar drásticamente. En Colombia acaba de cambiar nuevamente el escenario con una ampliación del periodo de cuarentena obligatoria, así que esto supone, por supuesto, tomar nuevas decisiones de negocio, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que si pensamos en cómo responder a esa pregunta de cómo está el mundo, tal vez la sigla que más nos facilite acercarnos a esa noción sea VUCA. Tal vez ustedes la hayan visto. VUCA, que es un acrónimo, es una sigla que no se refiere a lo volátil, al incierto, a lo complejo y a lo ambiguo que puede ser nuestro escenario. Pero lo particular es que la noción de VUCA no viene asociada a COVID. No tiene que ver solo con la cuarentena, se realza, por supuesto. Pero realmente cuando hablamos de VUCA estamos pensando de un escenario mucho más cercano, mucho más conectado con la cuarta revolución industrial. Este amplio contexto en donde estamos hoy todos, no sé si inmersos o sumergidos casi al punto del ahogo y del agobio, pero justamente desde ahí empezamos a trabajar todas estas nociones y nos damos cuenta que pues es necesario, por supuesto, evolucionar y pensar en cómo vamos a tomar las mejores decisiones en este contexto. Así que, sabiendo que todos vivimos VUCA y todos tenemos esta lógica, pues deberíamos entonces preguntarnos un poco, ¿cómo hacemos para que esto despegue? ¿Cómo hacemos para que esas ideas que tenemos, para que todas esas propuestas, esas apuestas que habíamos hecho, despeguen en este contexto? ¿En qué debemos pensar? ¿Qué debemos considerar? Pues bueno, ahí justamente surgen dos palabras con las cuales deben estar muy familiarizados todos aquellos que están en el mundo de las organizaciones y de los negocios. Pues resulta ser que la lógica de mercados, de todos los mercados, sin importar el tipo de organización y segmento, nada de ello, todas estamos inmersas en cómo acercarnos justamente a ese mercado, a esas audiencias, a esos usuarios o clientes.
Bien, ahí necesitamos pensar en cómo vamos a pensar y generar las conexiones más efectivas entre las organizaciones y esos intereses de ese mercado. Pues resulta que la hipótesis que nos va a acompañar durante esta conversación nos dice algo más o menos como que las relaciones y la interacción, los puentes que se pueden construir entre esas organizaciones y esos mercados que les interesan a cada una, han de estar mediadas por lo creativo, lo digital y lo sostenible. Y acá de una vez les voy lanzando pregunta y si al final de esta conversación se les ocurre alguna organización que crean que no le aplican estos tres pilares, me cuentan. Estamos validando la hipótesis, pero hasta este punto no hemos logrado terminar, no hemos logrado identificar si hay alguna que no le aplique. Porque realmente lo que nos está confirmando la coyuntura actual es que este es el foco y esto es lo que están pensando y necesitando cada vez más los mercados en sentido amplio, en reactivación, por supuesto, como sucede en todos los países latinoamericanos, pero también los usuarios, los clientes actuales, potenciales o futuros que están partiendo y evaluando cuáles son los aportes, cuál es el valor que se está generando desde las organizaciones en cada uno de estos frentes. Así que vamos a empezar a explorar un poco a profundidad cada uno de ellos. ¿Listo? Y entonces vamos a empezar conversando por lo digital. Lo digital, ¿qué supone? Y estamos parados en este escenario de la biosfera digital. Este es un concepto que yo vengo trabajando hace unos cuantos años. Justamente cuando me presentaban con todos los honores y todas las galas, ahí Paulina haciendo todo este perfilamiento, pues muchas gracias por todo ello, pero al final soy profesora y me encanta compartir ideas, acompañar a todos los grupos con los que trabajo, y siempre surgía una duda frente a estos subtítulos que ustedes están viendo en esta noción de biosfera digital, y es que se generan múltiples confusiones frente a cuál era el papel y qué era lo que significaba esto de cuarta revolución, o de economía digital, o de nuevos modelos de negocio, y de la lógica misma de transformación digital. Pues bueno, de lo que se trata, y este concepto lo que nos dice es, el mundo cambió. Y eso ya no es más que un cliché, esto ya lo sabemos todos. Y sin lugar a dudas, esta coyuntura nos marca todavía más esas transformaciones que está teniendo la sociedad. Y entonces, a toda esa disrupción, esos cambios de paradigma, esos quiebres y transformaciones, evoluciones de las lógicas de ser, de hacer, de actuar, de decidir, es lo que llamamos como cuarta revolución industrial. Así que, en resumen, y por ello es la burbuja más externa, más amplia de esta gráfica, y es que el mundo cambió, la sociedad cambió en su conjunto. Y de hecho, mi teoría es que justamente esta cuarentena va a marcar, la historia ya lo confirmará, pero va a marcar esa verdadera disrupción en nuestras sociedades. Entonces, tenemos que la sociedad cambió. Y si cambia la sociedad en conjunto, pues es perfectamente natural pensando que evoluciona la economía. Pues, por supuesto, dada la correlación directa que hay entre las estructuras sociales y demás, y por supuesto los números económicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cambia la economía, se transforma la economía. Hay una cifra que es muy interesante, que era una cifra de referencia, que nos decía que a 2020, es decir, a este año, el 22% del PIB mundial provendría de economía digital. Por supuesto, eso no consideraba, ese escenario no consideraba COVID. Imagínense en este punto cuánto está proveniendo de la economía digital. Seguramente tanto más que el 70%. Adriana, perdón la interrupción, qué pena con todos. Si de pronto puedes acercarte un poquito más, porque creo que tu micrófono lo tenemos con el de la cámara. Entonces, si de pronto puedes acercarte un poquito más para que te escuchemos más en primer plano. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Acá estoy. ¿Mejor? Claro que sí. Listo. Gracias, Adriana. Entonces, cambia el mundo, cambia en consecuencia la economía, cambian esas lógicas y esas dinámicas.
Pero esa economía tan ciencia social, tan grande, tan amplia, aterriza en las organizaciones a través de algo que conocemos como modelos de negocio. Los modelos de negocio se entienden como la forma en que se genera y se captura valor entre los grupos de interés. Pues justamente desde esa perspectiva empieza a desarrollarse lo que se conoce como modelos de negocio en digital, que hoy por hoy, harto que debemos haberlo revisado, explorado, incluso pensado en evolucionar nuestras propias iniciativas. Pero la lógica y los procesos bajo los cuales evolucionan es lo que conocemos como transformación digital. Bien, si tenemos este panorama, ya pintar esta burbuja de aquí en adelante es mucho más sencillo, porque cuando volvamos a esa noción de cuarta revolución industrial, por si alguien tenía dudas de cuáles eran esas otras tres que nunca nos enseñaron en el colegio, creo que pasa en toda América Latina y en el mundo, de hecho, pero a nosotros nos enseñaban la revolución industrial, la de las fábricas, la de Inglaterra, 1784, sí, y nos quedamos cortos con la historia de las otras dos. Pero lo cierto es que estamos hablando de un momento de digitalización, es decir, de entender la lógica de lo digital y los escenarios que nos abre eso digital para la toma de decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, si tenemos ello, justamente acá está la gráfica que les decía y está en el círculo de la parte inferior, mostrándonos ese 22% en el escenario optimizado. Ahora, hay que ver cómo salen las nuevas cifras, que sé que muchas firmas consultoras ya están haciendo la medición y podremos comparar. Pero lo cierto es que una de las grandes preguntas es si nada más un 22% del Producto Interno Bruto mundial era una torta enorme. ¿Qué tanto estaban cada uno de ustedes comiendo cucharaditas de esa torta al menos? Porque por supuesto los gigantes tecnológicos estaban llevándose las mayores porciones. Pero ¿cómo acercarnos cada uno de nosotros? Y no lo estoy pensando solamente por lo forzado que resulta ser en este momento de COVID, sino cómo tendríamos que proyectarnos para esa nueva normalidad, porque ya sabemos que ahí va a estar lo desafiante. Entonces tenemos que pensar en cómo replantear esos modelos de negocio. Y tal vez para algunos de ustedes sean familiares este mapa que están viendo en pantalla, que básicamente lo que nos muestra es metodologías de innovación que las traemos para ayudarnos a hacer esa evolución de nuestros modelos de negocio. Design Thinking, la metodología de la empatía. Lean Startup, la metodología del pivote. Agile, las velocidades, pero no una velocidad solo de acelerar por acelerar, sino de realmente transformar los procesos organizacionales y la mentalidad de las organizaciones para que se dé esa velocidad. Y el growth hacking, que nos ayuda a hackear los canales, hackear en positivo y sobre todo en muy rentable. De eso se trata cada una de estas metodologías. Recomendación, si no conocen algunas o cómo se implementa cada una de ellas y les puede servir a sus organizaciones, a sus emprendimientos e incluso a sus propias iniciativas de consultoría, pues bueno, que la cuarentena siga siendo productiva y puedan rastrear un poco más de esta información y de cómo aplicarlas en cada uno de los frentes que estén pensando cada uno de ustedes. Entonces, si ya entendemos cómo hacer ese modelado de negocios, tenemos que pararnos ahora desde la lógica de la transformación digital. Y acá les puse en pantalla una definición que es mi definición y no la formulé con ánimo pretencioso, porque además hay muchos que sí tienen 1000 definiciones de transformación digital. Pero desde lo académico, haciendo un rastreo de esos conceptos muy, vamos a llamarlo más formales, no necesariamente de vendedor de tecnología que puede tener unos sesgos y unos intereses particulares, sino de esas visiones mucho más amplias sobre la transformación digital. Identifiqué algunas palabras clave, conceptos clave transversales que nos ayudan a entender esa noción tan popular en nuestros países. Sé que en México está muy, muy de moda y sé que ahora en el mundo sí o sí se va a tomar toda la fuerza porque, por supuesto, necesitamos transformarnos. Y estamos hablando de un cambio organizacional donde las personas, los procesos y el modelo de negocio
entienden a la tecnología como una herramienta para generar valor entre sus stakeholders. Entonces, estamos hablando de grupos de interés, de cómo conectamos y ya no solo nos interesa el cliente interno o el cliente externo, sino que pensamos en todos los grupos de interés y en general en los impactos transversales que tienen esos procesos que estamos adelantando. Buscamos generar valor, ya no solo hablamos de rentabilidad. Y hay una confusión que siempre suele darse y es que se cree que en la transformación digital el corazón es tecnológico y no, nada más lejano a la realidad. De hecho, acá les tengo una gráfica muy sencilla que ayuda a aterrizar estos conceptos y es cómo entender y cuáles son esos ámbitos que son claves, que no pueden faltar en ningún proceso de transformación digital. Pues así sí se ve aterrizado. Por un lado, fijen una visión, un norte digital. Por el otro lado, entiendan que han de evolucionar los procesos, que es lo que comúnmente conocemos como digitalización, adopción tecnológica, inyectar tecnología para hacer más eficiente un proceso. Necesitamos también evolucionar las personas, es decir, desarrollar habilidades y competencias, y además el modelo de negocio. Es decir, no se trata solamente de que la zapatería ahora se vuelva una zapatería en línea, o que produzca zapatos para videojuegos, porque podría ser una evolución digital, sino realmente entender cómo se transforman las relaciones y la forma de generar valor con sus audiencias, sus clientes. Pero para que todo ello se dé, debe haber una base de transformación en la cultura organizacional. Si no tenemos este mapa pintado y luego de esto pueden ustedes ponerle todas las capas que quieran, al final no tendríamos procesos de transformación y en consecuencia estaríamos quedándonos cortos. Pero lo cierto es que cuando pensamos un poco en para qué todo esto y qué significa lo digital en nuestros contextos particulares, deberíamos estar pensando desde la noción de valor. Y necesitaríamos preguntarnos si ese valor queremos limitarlo a lo económico. Y esta es una pregunta muy, muy importante frente a cómo tomamos decisiones en digital. Y no me estoy queriendo limitar cuando digo digital a plataformas sociales o así Instagram o así Facebook o así TikTok para acercarnos a los más jóvenes, sino que se trata realmente de entender dónde está el valor que va a ayudarnos a construir, a entregar y a capturar también esos escenarios digitales. Y les aseguro que haciendo bien la revisión les va a dar mucho más allá que lo económico. Ahora, si tenemos cubierto este frente, que pareciera ser innegable pensar que todo tipo de organizaciones habrá de evolucionar en digital, pues al final tenemos que pensar que nuestro primer pilar parece estar validado desde hace tiempos para ayudarnos a despegar este cohete. Entonces, digamos que ya tenemos la infraestructura, que ya tenemos la máquina y ahora necesitamos esa gasolina hacia donde, esa gasolina que nos dé el poder para realmente despegar las ideas que tengamos. Y acá empezamos a hablar de la creatividad, ¿listo? Y cómo se aterriza. Particularmente en el caso colombiano se ha hablado recientemente y en este periodo de gobierno de la economía naranja que se asocia con la economía creativa y las industrias creativas y culturales. Podría ser una forma de verlo, pero a mí me gusta verlo desde un sentido mucho más amplio. Entonces, pensemos en estas definiciones de creatividad. Y si se fijan, una de ellas es la creatividad artística, que tal vez nos parezca más sencilla de identificar, más obvia que entendamos de qué se trata. Pero miren las otras dos que están pintadas en este mapa, estas nociones vienen de la UNESCO, es decir, están validadas y son solo algunas de las formas de creatividad, o sea, hay todavía más. Pero miren que la creatividad científica es aquella que se asocia como con la curiosidad del científico, que tiene que ver con aquello que motiva y que hace que haya investigación, desarrollo e innovación. Las áreas de I más D más I de las organizaciones están basadas en la creatividad científica y por supuesto en cómo ese saber de las ciencias
se transforma y se convierte en posibilidades de valor para las organizaciones. Y esto es de todo frente. Recuerden que cuando yo estoy hablando acá del negocio o del valor, esto aplica desde la gran corporación hasta una organización no gubernamental o una organización, una comunidad de la sociedad civil que esté defendiendo los derechos humanos. Todo es válido y entra desde esa misma lógica. Y si lo entendemos así, podemos ser mucho más efectivos en nuestros procesos. Pero ojo, si tenemos creatividad científica, hay una que a mí me parece maravillosa, que es la creatividad económica. Y creo que un ejemplo sencillo que podemos dar frente a cómo aterriza la creatividad económica resulta ser lo que vemos cotidianamente en programas como Shark Tank, el tanque de tiburones donde emprendedores, startups, presentan su idea ante inversionistas que podrían apoyarles, darles un apalancamiento financiero, acompañamientos de otras formas que impulsen el desarrollo de esas iniciativas. Pues resulta ser que hay, por supuesto, ideas de todo tipo, pero al final uno podría decir que la esencia tal vez de todas ellas ya existe. Lo que está cambiando es la forma en que se presentan, la forma en que se desarrolla el producto, la forma en que se acerca a los mercados. Y todo ello es tarea de la creatividad económica. Así que, por supuesto, necesitamos ser creativos en relación y entender que es valiosísimo el trabajo, por ejemplo, que hacen las áreas de diseño gráfico, por apoyar, por ejemplo, todo el desarrollo de nuestras marcas y demás. Sí, es maravilloso y es parte de esa creatividad artística. Pero no podemos olvidar que debemos integrar para esa proyección futura de las organizaciones también la creatividad desde otros frentes. Sin mencionar que, por supuesto, muchos estamos jugando desde la creatividad financiera en estos tiempos y en cómo hacer un poco malabares frente a cómo abordar este año y este primer semestre del año desde lo financiero, desde la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, todas ellas son formas de creatividad. Ahora, ¿cómo aterriza realmente y cómo vemos lo creativo en relación con el resto de la organización? Pues resulta que podemos pensar desde la deseabilidad, la factibilidad o la viabilidad. Las herramientas creativas, como por ejemplo el diseño centrado en las personas, nos puede ayudar a entender qué es lo que la gente desea, qué es lo que podemos técnica y organizacionalmente hacer realidad y qué es lo que es financieramente viable. Preguntas claves, por supuesto, al momento de optar por X o Y proyecto en nuestras vidas o en nuestras organizaciones. Pues bueno, también lo creativo nos puede dar una manito por acá a tomar decisiones. Pero sobre todo, lo creativo, y si pensamos en estos ejemplos y en el caso particular de Shark Tank, lo creativo parece darnos una ventaja. Y la gran pregunta es, ¿vamos a entender esa ventaja como una ventaja competitiva? ¿O más bien vamos a pensar en nociones que están poniéndose muy de moda, por fortuna diría yo, como la competencia o la colaboración, la competitividad, pero asociada a cómo trabajamos cooperando con, más que competidores, aliados y cómo entendemos esas nuevas dinámicas para generar valor entre todos y para todos. Pues bueno, estas son las preguntas que tenemos que hacernos frente a la creatividad. ¿Cuál es la ventaja que esperamos que nos dé? ¿Y cómo vamos a aterrizarla? Y por supuesto, ¿cómo le vamos a dar norte a este desborde creativo que se puede estar dando en nuestras organizaciones, que también puede ser peligroso, ¿no? Tampoco esto tiene que ser una buena balanza bien equilibrada de todos estos ejes que estamos tocando. Y con ello, ya que tenemos nuestro cohete armado, tenemos la gasolina, ahora parece que necesitamos que despegue con un destino, con una meta, con un lugar a donde llegar. Y pensando en esa noción, aterrizamos desde la idea de lo sostenible o sustentable. Digamos que para estos propósitos vamos a entenderlos
como sinónimos, y cuáles son las relaciones que se dan, que se plantean con las organizaciones, por supuesto, y con toda la proyección del mundo, del planeta. Pues bueno, estamos pensando, y cuando hablamos de lo sostenible, una asociación directa que podemos hacer es con la noción de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos pensando en estas nociones que tiempo atrás sonaban muy al avance y al progreso, pero que actualmente están mucho más centradas hacia la calidad de vida o el bienestar. Pero un bienestar que está pensado para nosotros y para los otros, e incluso para las futuras generaciones. Y entonces ahí empezamos un poco a repensar y a vernos enfrentados frente a cómo tomamos decisiones en nuestra sociedad, en nuestra organización e incluso en nuestra vida personal. Pues resulta que ahí aterrizamos junto a las Naciones Unidas. Y tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con la noción de objetivos de desarrollo sostenible. Pues básicamente estamos hablando de 17 metas globales que los 194 países que somos miembros, incluido México, incluido Colombia, incluido América Latina, todos nosotros firmamos y nos comprometimos en las oficinas, en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. En el año 2015 firmamos un acuerdo para hacer estas apuestas tan ambiciosas como quieran verlas que tenemos en pantalla. La pobreza, el hambre, la salud, todos los males parecieran terminarse, pero eso puede sonar tan ambicioso y tan irrealizable como queramos ver. Hay una noción que es muy interesante frente a cómo ver los ODS y está asociado a un modelo que está resumido en 5 P's. Pues imagínense, la primera P tiene que ver con cómo las personas han de estar bien en el mundo. Y entonces piensen, por ejemplo, en terminar con la pobreza, con el hambre, con esa salud y bienestar, impulsar la equidad de género, impulsar la educación y tantos otros metas transversales que tenemos. Ahora bien, si las personas gozan de ese bienestar, necesitarán tener un planeta que soporte y sustente todas esas operaciones que tengan. Y entonces empezamos a conectarnos con objetivos de desarrollo sostenible como el 6, que es de agua limpia y saneamiento, o 7 de energía asequible y no contaminante, o incluso todos los asociados a las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsables, que por ahí de paso también se cruzan en este escenario con la siguiente P, la de prosperidad. Y es que, por supuesto, si tenemos personas que tengan bienestar en un planeta que genere bienestar, la prosperidad puede impulsar esos estadios de bienestar para lo que cada uno considere pertinente. Y entonces, por supuesto, estamos hablando de reducción de las desigualdades, de trabajo decente y crecimiento económico, de cómo estamos evolucionando en todas nuestras organizaciones, en todos los negocios, etcétera, etcétera, para tener unas mejores prácticas y, por supuesto, la industria, la innovación y la infraestructura juegan un papel fundamental en esa P. Pero ahora, si tenemos a las personas que viven en un planeta y que son prósperas, necesitamos pensar también en la paz y en la paz fundamental que es y que ha de mantenerse, por supuesto, para todas nuestras sociedades, con el ánimo de mantener esos estados de bienestar. Y por supuesto, hay unas apuestas muy interesantes a nivel global frente a ello. Y la última P que me falta, si están haciendo el conteo, la quinta P está asociado a lo que sucede con ese objetivo 17. Alianzas para lograr todos los objetivos. Y es que resulta que así seamos idealistas y creamos que podemos cambiar el mundo cada uno de nosotros,
probablemente necesitamos de varias manos aliadas para lograrlos. Así que esa última P es la de los partners, la de los aliados y de cómo dinamizamos todo este ecosistema. Y esto sigue sonando ambicioso, pero cada vez nos damos cuenta que es más posible. Algo que es maravilloso es saber que como sociedad global, como planeta, como humanidad, decidimos de manera conjunta en esta coyuntura priorizar la vida y la salud de las personas por sobre otros factores. Bueno, eso la mayoría de nosotros y de nuestros países. Y esto es muy, muy interesante porque nos quiere decir que podemos pensar en que sí vamos a ser capaces de tomar decisiones en pro de lograr los siguientes objetivos que tenemos planteados. Ahora bien, todo esto suena interesante, sí, sí, lo es. Pero ¿y cómo aterriza realmente en nuestras organizaciones? Porque al final pareciera ser que se asocia, se malinterpreta, que pensar en sostenibilidad o en sustentabilidad tiene que venir pintado de verde y tiene que corresponder a sembrar arbolitos. No, está bien, por supuesto, y siembren todos los árboles que quieran y desarrollen todas las iniciativas que quieran por esa vía. Es muy, muy pertinente. Pero al final de lo que se trata es de entender que no todo lo sostenible o sustentable ha de ser directamente ambiental, ni tampoco tiene que aterrizarse todo desde acciones filantrópicas, es decir, no solo es hacer donaciones o aportar a ciertas causas, sino que se trata de fondo de cómo aterrizamos y conectamos con todo, obviamente con toda la visión amplia que ya nos pintan estos 17 objetivos y que incluso otras formas de abordarlo, la sostenibilidad también nos muestran. Pero miren, por ejemplo, de estas distintas formas de cómo aterrizar las nociones de sostenibilidad en las organizaciones, hay una que a mí me gusta mencionar mucho y es la que está acá como número 4, y es la de menos pilotos, más escala. Y es que yo no sé si pasa en todas partes, sí, acá vamos a preguntarle a los mexicanos a ver qué opinan y por supuesto de otras latitudes si nos están acompañando, si resulta ser que hay una tendencia a desarrollar proyecto piloto 1, proyecto piloto 2, proyecto piloto 3, proyecto piloto 25. Y al final se dan unos resultados, pero no se escalan esos proyectos, no se sigue trabajando a partir de lo aprendido, sino que quedamos como en unos limbos y queda estancado, congelado esos proyectos que se están desarrollando y no se crece. No se crece, por supuesto, en alcance ni en escalabilidad de todos estos proyectos y, pues, por supuesto, se quedan cojas. Pensar de manera proactiva, evolucionar los pilotos hacia una mayor escala, resulta ser una de las formas más sencillas de actuar de manera sostenible. Incluso nos pueden impactar hasta los indicadores de sostenibilidad que en muchas de las organizaciones medimos con insistencia para saber cuál es nuestro impacto sobre el mundo. Y ojo, que cuando pensamos en todo ello, hay algo que es muy importante de considerar y esta es una anotación fundamental que cambia la perspectiva frente a la sostenibilidad y la sustentabilidad. Esto no se trata de ser buenas personas. Esto no se trata de querer llenar el mundo de flores y pensar el mundo sonriendo desde un arco iris. Está bien y es maravilloso, pero realmente la sostenibilidad tiene que ver con decisiones de negocio. ¿Y por qué hago esta afirmación tan tajante? Y es que piensen nada más qué pasa cuando, no sé, un joven que puede hoy o hace 2, 3 años tener 15 años. Tal vez no corresponda a nuestro cliente final hoy y no corresponda todavía y le falten 5 años más para ser ese cliente deseado, ese que queremos alcanzar. Pues resulta que más allá de ello, todas estas nuevas generaciones, incluyendo millennials y centennials, estamos pensando y estamos súper atentos en permanente a saber qué hacen las organizaciones
sobre los temas de impacto social, ambiental y, por supuesto, económico en el mundo. Esas son las triple hélices de la sostenibilidad y estamos pensando en lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Qué piensan nuestros usuarios? ¿Qué piensan nuestros clientes potenciales? Piensen en todos los escándalos que hemos conocido a nivel global de múltiples marcas que, por ejemplo, se ha identificado que sus productos se fabrican en unas maquilas sin las condiciones mínimas de salubridad, de descanso, con una remuneración extremadamente baja, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que cada vez más empieza a generarse unos movimientos de conciencia entre los consumidores. Y como nuestras organizaciones viven de los consumidores, pues resulta muy pertinente empezar a fijarnos y tomar decisiones en función de lo que ellos también valoran. Ahora, resulta maravilloso pensar que eso que valoran nuestros consumidores al final nos puede traer bienestar a todos nosotros. Y al final de todo esto, cuando pensamos en lo sostenible, estamos pensando en una visión, es decir, estamos pensando en el futuro y en cómo estamos proyectando ese futuro de nuestras sociedades y, por supuesto, de nuestras organizaciones y sus áreas de interés. Y por eso pensamos desde la prospectiva, no solo desde la planeación estratégica que tiene unos marcos de tiempo un poco más delimitados y que es común dentro de las prácticas de administración y gerencia de las organizaciones, sino que pensamos desde la prospectiva frente a entender dónde estará parada nuestra organización en un marco de tiempo mucho más amplio y empezamos a darnos cuenta que tal vez sí necesitamos integrar la sostenibilidad desde estos frentes. Ahora, bajo esta lógica, vuelvo a presentarles la hipótesis y es que si queremos apostar en relaciones efectivas e intercambios fuertes entre las organizaciones y sus mercados, sin importar el sector o el tamaño al que correspondan, al final los procesos de generación de valor han de estar centrados o entendidos transversalmente desde las lógicas de lo creativo, lo digital y lo sostenible. Y creo que esta es una noción que, por supuesto, al haberla visto al principio y tenerla aterrizada luego de ver estos Zoom que hicimos en cada uno de los momentos, nos damos cuenta que, pues resulta, parece ser que sí son pilares. Y tal vez pueda haber muchísimos otros y ideal si, por supuesto, nos los comparten. Pero lo cierto es que la organización, que en los nuevos contextos y en la nueva normalidad, no se proyecte de una manera creativa, no esté conectada con lo digital y no piense y tome decisiones desde la lógica de la sostenibilidad, parece ser que va a quedarse, por un lado, ella solita con ese barquito navegando hacia un costado, mientras que el mercado, sus clientes, usuarios, consumidores, van a dirigirse hacia él. Creo que esta es la noción general que les quería compartir, aunque quiero dejarles acá con un último ejemplo de cómo aterriza todo esto y cómo se conecta todo esto con nuestra realidad incluso como individuos. Pues imagínense, yo creo que todos ustedes conocen las gafas de realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que básicamente a través de superponer a través de una pantalla de un dispositivo que, por ejemplo, puede ser la pantalla del celular o unas gafas, los lentes de unas gafas, pone capas de información digital sobre el mundo real. Caso práctico, Pokémon Go, y no sé cuántos de ustedes estuvieron por ahí cazando Pokémones por las calles de sus ciudades, pero esa es la realidad aumentada. Entonces le preguntan a consumidores de estas tecnologías del mundo, incluyendo América Latina, es decir, las cifras son representativas para nosotros también, frente a para qué querrían usar esas tecnologías. Y miren lo interesante, de abajo hacia arriba, dice, 55% de estos consumidores los usarían para iluminar espacios cuando se dificulta la visibilidad.
Pues yo digo que para eso tenemos la linternita del celular, pero bueno, cada quien usa la tecnología para lo que quiere. Más hacia arriba dice que el 50% las usaría para notificar posibles peligros cuando se está fuera de casa. Ok, válido, solo que para quienes somos un poquito torpes, esto de que nos aparezca ahí contenido sobre, no sé, los lentes de las gafas puede ser todavía más peligroso que el mismo riesgo que nos esté marcando. Ahí hacia arriba nos dice modificar el entorno incluyendo pájaros, flores o escenarios de películas, o sea, vivíamos en el Titanic. Arriba, 38%, encontrar y recoger artículos de bonificación de juegos digitales. Ok, muy interesante para todos los que están conectados con esa onda gamer. Luego dice 37% los usaría para editar anuncios en las calles, vitrinas o vallas. Es decir, toda una nueva lógica para el mercadeo y la publicidad. Porque yo ya no tengo que ver la valla que esté fijada en una esquina, sino que sencillamente con estas tecnologías puedo editarla y casi que como spam marcar ciertos contenidos. Luego dice 35% las usarían para hacer que las personas se vean como alienígenas, elfos o personajes de sus películas favoritas. Eso suena que sería el mundo de Game of Thrones o algo así. Bueno, divertido podría ser. Pero ojo a la primera cifra que tenemos en la parte superior. 34% de los consumidores de tecnología a nivel global decidieron que usarían estas tecnologías para colorear sobre elementos perturbadores, como por ejemplo grafitis, basura, personas mal vestidas, y probablemente también colorearían sobre el hambre y la pobreza. ¿Qué pasa con ese 34% que no quiere ver? Que declara abiertamente que usaría la tecnología y la creatividad para no ver lo que está sucediendo a su alrededor. Y ojo que lo que tenemos en este ejemplo es la combinación de lo digital, lo creativo y lo sostenible. Pero puede llevarnos a los alcances que queramos. Puede ser tan positivo o tan negativo lo que decidamos hacer con esa triada que puede llevarnos hacia un futuro próspero, benéfico y de bienestar para todos, o puede dejarnos condenados a un escenario en el cual necesariamente vamos a tener que estar preocupándonos y vamos a tener que seguir lidiando con las angustias de la incertidumbre, porque cada vez se va a complejizar muchísimo más ese panorama. Pues resulta que lo cierto es que cada vez más en nuestra sociedad nos damos cuenta que el verdadero problema es creer que tenemos tiempo. Así que con esta idea final, yo les dejo el término. Adriana. Querida Adriana, muy buenas noches. Estamos terminando, perdimos el audio acá en lo último, cuando estabas diciendo que con esta idea terminabas. Adriana, bueno, mientras nuestra experta vuelve a tener su conexión, efectivamente a nuestros asistentes les digo, muchísimas gracias. Efectivamente perdimos por un momento el audio de nuestra ponente acá ya al final. Estoy aguardando que volvamos a tenerla en línea para que ella pueda cerrar su idea con la que estaba clausurando su webinar, pero por supuesto que nos unimos a los saludos de agradecimiento y de felicitación que nuestros asistentes estaban compartiendo. Querida Adriana, te tenemos nuevamente con nosotros. ¿Nos estás escuchando bien? Habla, por favor. Eso, volviste. Perdóname, Adriana, que te tomé la palabra porque perdimos tu audio ya en el final. Si podías retomar la idea final con la que estabas cerrando tu conferencia. Te decía que, nada. Volvimos nuevamente para el piso acá al final del webinar. Estamos teniendo problemas, creo que es con el internet, querida Adriana.
si podemos revisar porque no te estamos escuchando y se nos congeló tu cámara y es tema de internet. Mientras revisamos entonces ese punto para poder darle la palabra a Adriana, agradecerles a cada uno de nuestros asistentes durante esta noche por esos comentarios y la activa participación. Como bien pudieron notarlo, los compañeros que asistieron a nuestro webinar de anoche y el de hoy tienen una correlación directa. La idea era complementar justamente este tema tan importante y tan transversal de las ODS con miras a esas normativas de impacto social que sí o sí están ya reglamentadas en el marco de la Constitución, de los paradigmas y de los modelos que van a estar sin duda alguna impactando el desarrollo de lo que será ese mundo post pandemia, que por supuesto, más que resignificarse, estará dando nuevas alternativas para que tanto lo que nosotros veníamos trabajando en el modelo tradicional como en las alternativas paralelas que se venían desarrollando puedan tener una convergencia con miras a un impacto positivo en el desarrollo de las naciones. Querida Diana, ahora te vemos súper nítida. Dime que te podemos escuchar también. No tenemos... No, yo los escucho perfecto. Ahora ya volviste. Tu audio lo teníamos como intermitente. Listo, ya, disculpen esto de la conexión. Y hora pico de conexión aquí en Colombia, creo que en México también. Entonces, esto está así un poco caótico para todos nosotros, pero bueno, ahí estamos. Adriana, les decía a nuestros asistentes y ahora te comparto a ti, solo saludos de agradecimiento y de felicitación por parte de nuestra audiencia. Cuando estabas cerrando con la reflexión de Buda, quedamos ahí como a mitad de camino, perdón, si de pronto la puedes concluir para no dejarla. Quedó maravillosa, me encanta que hayamos quedado en ese punto, porque al final de lo que se trata es de darnos cuenta que, pues, muy en serio, creemos que tenemos tiempo y no necesariamente. Cuando pensamos en objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que pensar, por ejemplo, que la meta de esos 17 objetivos, o sea, cero hambre, cero pobreza, está a 2030, o sea, a 10 años. Y hoy sabemos que 10 años son nada, se pasan volando. Entonces, necesitamos empezar a tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las organizaciones que creían que eso de la transformación digital todavía no les tocaba? Yo acompaño a muchas organizaciones desde ese frente justamente y algunas decían un poco con desdén como no, todavía no es momento, todavía no es momento. En la siguiente escena nos cae encima a todos esta cuarentena y por supuesto se dan cuenta que debieron haber tomado la decisión mucho antes para estar preparados. Así sucede a todos. Así que, ojo, no se les olvide que el problema es creer que tenemos tiempo. Maravilloso, de verdad, gracias, porque es cierto, cuando nosotros nos proyectábamos años atrás a qué iba a pasar, y recuerdo tanto que la primera proyección se hacía entre el 2000 y el 2016, decíamos, teníamos más de una década, ya estamos en el 2020 y todos esos pronósticos que se habían dado hacia el 2030 ya fueron una realidad. Hace escasos 6 meses estábamos hablando de las profesiones que podrían llegar a ser caducas, proyectadas por estudios internacionales orientados desde UNICEF, de esas proyecciones a 2030, y resulta que la realidad con el COVID nos mostró que ya era hoy, estábamos hablando de una proyección que se adelantó al 2020, así que la pertinencia sobre este estudio y el conocimiento dado de las ODS, tanto que nos compartieron nuestros expertos de ayer por parte de Argentina y cómo se ha tratado este tema desde este país hermano, y hoy con la experiencia y experticia de Adriana Molano, nos da un panorama aterrizado muy interesante que seguramente a todos los asistentes nos brinda herramientas que nos permiten tener mucha más pertinencia en esas acciones y en esos planes estratégicos que se vienen para esta post-pandemia. Saludos de felicitaciones, nos dice por ejemplo Larisa del Carmen, excelente ponencia. José Alberto
Tuyo nos dice gracias, muchas gracias, muy interesante. Igualmente Soledad, buen día, muchas gracias, felicitaciones por la conferencia. Olga Juana Elizabeth nos dice, es muy interesante todos estos parámetros expuestos. A todos nuestros asistentes, bienvenidos entonces a este espacio para que podamos interactuar con nuestra magíster Adriana Molano en un espacio de reflexión, de intercambio de conceptos y también, por supuesto, de inquietudes. Para los que ya nos conocen, les recuerdo, para los que son nuevos, bienvenidos, tenemos dos formas de interacción en esta ronda de preguntas. Los invito para que escriban sus inquietudes y comentarios vía chat y los estaremos compartiendo con Adriana en este momento, o también los invito para que si quieren participar de viva voz, simplemente indiquen en su icono de la manito, déjenla en verde, así yo voy a poder habilitar sus micrófonos. Si simplemente están escribiendo por el chat, no es necesario que levanten la mano. Solo levanten la mano para quienes quieran que les active el micrófono. Y la observación siempre de rigor, por favor estemos atentos que nuestro micrófono esté de forma local activado para que así cuando yo lo habilite podamos comunicarnos sin inconveniente. Recordarles a todos nuestros asistentes que al igual que todos nuestros webinars, ha sido grabado 100% en formato MP4 y ustedes en alta calidad podrán tenerlo a manera de memorias. No remitimos ningún material a los correos. Lo que hacemos es direccionarlos a nuestros sitios oficiales. Nuestro website www.vjonline.mx www.vjonline.mx. Allí en la sección de webinars, específicamente Cuarentena Productiva VJ, Quédate en Casa, encontrarán toda la información relacionada a este ciclo de conferencias internacionales que hemos desarrollado en el marco de esta cuarentena por el COVID-19. Todas las grabaciones también podrán acceder a ellas a manera de memorias y material de utilización pedagógico de libre acceso en YouTube, nuestro canal oficial, que nos encuentran como VJ Online. Así, VJ Online. Ahí pueden suscribirse, no tiene ningún costo y pueden acceder a todo el material, todas las grabaciones de nuestros webinars que están dispuestos para la comunidad académica VJ y el público en general que ha hecho parte de esa cuarentena productiva. Recuerden simplemente que los webinars quedan publicados 3 días después de realizados en vivo. Dadas estas explicaciones y aclaraciones, entonces procedemos compartiendo algunos de los comentarios y de las inquietudes que nos iban dando nuestros participantes durante el webinar, que también me parecieron de sumo interés. Por ejemplo, nos dice Luis Enrique Lozano vía chat: es un tiempo complicado, sobre todo porque nuestro gobierno parece no estar conectado con la verdad de la situación. Y la economía, ¿cómo tratar esto si no hay parámetros definidos para afrontarlo? Prácticamente estamos solos. Es la apreciación de nuestro asistente Luis Enrique Lozano. Nos dice también Cristina Liceto Peña: buenas noches. Este tema es de suma importancia porque nos muestra cómo nos podemos manejar en los negocios con relación a la tecnología futura. Ella hace énfasis en paréntesis, todo será digital. Y agradece por el webinar y las reflexiones compartidas. Gabriel Gonzalo Rojas vía chat nos dice: en mi caso, que estoy muy enfocado en la industria de la aviación y la aeronáutica, donde el uso de la tecnología ha estado a la vanguardia. Sin embargo, en estos tiempos de contingencia sanitaria y crisis económica global, algunas organizaciones no quieren o no han querido invertir en la digitalización por tener un paradigma mental de pérdidas económicas por enfrentar este tipo de situaciones. Mi pregunta es: ¿qué recomendaciones daría a estas organizaciones para romper ese paradigma y ser más creativos para darle sostenibilidad a la rentabilidad y eficiencia de negocio? Bueno, esa corresponde, ese es como el resumen de todo lo que conversamos. Pero primero, nuevamente el agradecimiento a la Universidad Benito Juárez por este espacio tan maravilloso para compartir con todos ustedes estas ideas, estas reflexiones. Me alegra muchísimo y de verdad la gratitud es para todos ustedes, más que sus amables comentarios y demás. Ojalá y estas ideas de verdad
conecten con el mundo y seamos mucho más quienes estemos compartiendo este tipo de visiones. Pero ahora, aterrizando con semejante pregunta, uno, la industria aeronáutica en este momento, por supuesto, critica el panorama. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y tienes mucha razón. Mira, tiempo atrás lo que sucedía es que todos quienes hablábamos de estos distintos temas usábamos un supuesto de, pero imagínese que llegara a pasar este escenario. De aquí en adelante lo que va a pasar es, ¿y usted qué hizo durante COVID? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted cree que eso ya no va a volver a pasar? Y entonces nos va a servir un poco de caballito de batalla, pero al final yo creo que algo maravilloso entre los pocas cosas buenas que puede estar dejando este momento tan crítico para la economía es que definitivamente nos ayuda a repensarnos, a darnos cuenta de lo vulnerables que somos, por supuesto a recordarnos, y esto me parece que es lo fundamental, nos ayuda a recordar lo verdaderamente valioso como humanos. Siempre veníamos conectados y había mil críticas frente a estamos hiperconectados, hiperdigitalizados, pero este momento nos llevó a una hiperhumanización, a recordarnos todo aquello que es importante para todos nosotros. Entonces creo que desde ahí van a venir unas nuevas reflexiones. ¿Qué pasa? Por supuesto, en las organizaciones siempre puede haber estos personajes con una visión un poco más sesgada, un poco más limitada frente a el para qué de la creatividad, de lo digital o de lo sostenible en el marco del tipo de organización que sea. Yo lo que les diría es, pensemos y seguramente para ese tipo de líderes, un factor decisivo va a ser ver números. Y está bien. Y podemos aterrizar la creatividad, lo digital y lo sostenible en cifras de proyecciones de rentabilidad. Y les aseguro, hay 1000 informes que están empezando a trabajar cada vez más en las mediciones para distintas industrias frente a todos estos puntos, pues, y estos ámbitos, y el valor que agregan para las organizaciones. Entonces, por un lado, por supuesto, todo el tema de sensibilizarlos, y un poco también pasa que hay muchos miedos que no puede confesar el líder, y eso es muy importante, miedos o desconocimientos. Y es, yo soy el presidente de la multinacional o del corporativo gigantesco, no puedo reconocer abiertamente que no sé sobre X o Y frente, y entonces sencillamente lo que hago es cerrarle las puertas al tema. Todos sabrán y todos estarán ya acá conectando con ese jefe que podría ser y en qué panorama está. Si esta es la posición, ok, acerquemos al tema de una manera que sea muy gerencial, muy diplomática, pero que le haga ver a ese jefe como, hey, es que por acá sí parece estar el camino. Para los que están muy interesados y muy poco en los negocios como se entienden tradicionalmente en las rentabilidades, pues bueno, mostrémosles las cifras. Y en todo caso, usemos para bien estos aprendizajes de esta coyuntura y sensibilicemos desde ahí. Genial, de eso se trata. ¿Qué nos deja esto? El para qué lo vivimos y desde ahí tener un punto de partida. Muy interesante, Adriana, muchísimas gracias. Habilito en este momento el micrófono de nuestra asistente Melba Alarcón. Bienvenida, doña Melba, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Adriana Molano, una excelente conferencia y muy dinámica, su tono de voz muy agradable, realmente muy chévere. Me gustó bastante la presentación. Tengo una inquietud. Yo soy profesional del sector agropecuario y trabajo en una entidad que atiende el sector agropecuario. Entonces, mi inquietud, voy a leer despacio la pregunta que la escribí. Y dice así: ¿cómo se puede incorporar un mundo digital en actividades donde nuestra población objetivo son comunidades rurales en una geografía tan dispersa como la colombiana, donde un gran porcentaje de dicha población difícilmente tiene acceso a Internet y nuestra atención requiere necesariamente presencia en sus fincas para el cumplimiento de nuestros objetivos y obtener los resultados esperados en las metas proyectadas para cada vigencia? Entonces, ¿cómo hacer incorporar un mundo? O sea, en la oficina se puede incorporar un mundo digital, pero para nuestros campesinos, ¿cómo hacemos para innovar en este sentido y meternos en la tecnología digital sostenible, no en la parte de naturaleza, sino todo como usted lo explicó? Entonces, yo sí lo veo bien difícil en ese sentido.
Gracias. Pues Melba, uno, gracias por todas las flores, me alegra que haya gustado el tono y el contenido. Y dos, tienes toda la razón de que hay algunos escenarios muy particulares en los cuales es más complejo adoptar todas estas nociones que en otras. Entonces, uno, lo primero que hay que entender es que no se trata de reemplazar al 100% ni mucho menos lo humano por lo digital. Entonces, no se trata de ello y, por supuesto, hay algunas industrias y algunas prácticas que son literalmente físicas y de estar en contacto con la tierra y demás. Entonces, por un lado sabemos, y creo que este no es el norte de la pregunta, pero hay mil tecnologías y mil soluciones que se están desarrollando para la agroindustria, que creo que van a ser súper interesante ver el desarrollo del impacto que pueden tener, por supuesto, frente particularmente a la toma de decisiones para hacer más eficiente el agro y demás. Eso por un lado, sé que no iba por ahí la pregunta, pero es importante mencionar. Frente a lo otro, estamos hablando de temas de lo que se conoce popularmente como apropiación digital y en este caso de baja apropiación digital. ¿De qué se trata todo este tema y cómo lo estamos solucionando? En el caso particular de Colombia que mencionas, Melba, acá compatriota, ya me di cuenta por la intervención, lo que tenemos es unas apuestas que se han venido desarrollando desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC. Se han venido desarrollando una serie de iniciativas que buscan justamente desarrollar estas habilidades digitales y habilitar lo que conocemos como el ecosistema digital. No vamos a decir que está en este momento completamente desarrollado, porque eso sería, pues, de echarnos el cuento, decir y creernos que estamos ya como si fuéramos un país de primer mundo en términos de conectividad. Pero lo cierto sí es que, por un lado, esta idea de que no necesariamente están conectados los campesinos no es tan cierta. Y la explicación y la respuesta sencilla es, tienen celulares y como mínimo reciben mensajes de texto. El problema es pensar y cuando creemos que lo digital solamente es este escenario digital que podemos estar viviendo nosotros desde lo urbano. Entonces, sí hay posibilidades digitales para entrar en contacto con estas comunidades. Hay un caso de referencia muy interesante para quienes estén interesados con este tema de la Federación Nacional de Cafeteros, pues básicamente la que agremia a los caficultores del país y tienen a través de sistemas, inicialmente de mensajes de texto, luego de aplicación, todo un sistema de información que les va diciendo y le hace acompañamiento a los caficultores. Y entre otros, por ejemplo, un dato que les da cada día es cuál es el precio internacional del café para que ellos sepan cómo van a vender el fruto de su producto. Pero también les ayuda con información sobre, no sé, tipos de roya y algunos otros, no sé, enfermedades de las plantas y les ayuda a tomar decisiones. No estamos hablando de que se pueda reemplazar completamente el papel que tú puedas tener, Melba, o cualquier otro, en ese acompañamiento a las comunidades rurales en sus procesos de agricultura. Pero lo cierto sí es que vamos a tener un apalancamiento muy interesante y necesitamos explotar y explorar muchísimo más las posibilidades que nos dan las soluciones que incluso hoy ya se tienen. Insisto, la medición nos dice en el país y de hecho en todos nuestros países que si hay una alta concentración de teléfonos celulares. Entonces, podríamos pensar en cómo nos apalancamos a través de ellos. Lo que pasa es que es más desafiante, sí, por supuesto, pensarlo de esta manera, pero hay posibilidades. No quiere decir que no tengo que hacer todavía mucho. Por supuesto, hay que hacer mucho, y en el caso de Colombia, lo que se viene en términos de política pública para ampliar la conectividad rural va a ser muy interesante, pero también tenemos que darnos cuenta que sí hay formas en que podemos conectar al campo hoy. Adriana, muchísimas gracias y por supuesto, doña Melba, gracias por la pregunta que además involucra características geográficas propias de la región, que no son características exclusivas de la geografía colombiana, sino que tenemos la característica que seguramente tanto en Sudamérica como en Centroamérica, como países
identificados por esta geografía van a padecer las mismas características, y decir padecer es justamente por lo que se ha visto, la implementación Total. está transversal justamente esas características de nuestra población rural a nivel de América Latina. Habilito en este momento el micrófono de nuestra asistente Paola Herrera. Bienvenida, buenas noches. Paola. Bueno, mientras... buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucha? Hola, bienvenida. ¿Aló? Te escuchamos. ¿Aló? Hola, bienvenida, Paola. Ya. Agradeciendo infinitamente a ustedes. En la actualidad es muy importante para compras y ventas debido a la pandemia el tema digital. Debido a los hackers que se dan por medio virtual, ¿algún programa que recomiende de seguridad para proteger las cuentas? Uy, bueno, esa es una pregunta muy específica, Paola, frente a las condiciones técnicas. Yo lo que te diría es que si tú estás teniendo me imagino que por el contexto que notas, tienes un e-commerce, tienes algún tipo de tienda online, lo que yo te sugeriría es que probablemente ese proveedor del servicio de tecnología para tu tienda online seguramente tiene unas características particulares de seguridad y seguramente puede tener unos paquetes complementarios en seguridad que te pueden dar un valor agregado en términos de protección y obviamente de evitar hackeos. Yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos en el mundo digital, en las universidades digitales en este momento, está asociado a la ciberseguridad. Por mucho tiempo, como que no prestamos mucha atención, hasta que empezamos a ver, no sé, sesiones como esta infiltradas por ahí por hackers o por chicos maliciosos que empiezan a hacer de las suyas y empezamos a darnos cuenta que esto es un problema latente. ¿Qué es fundamental? Sé que en el caso mexicano, pero también en el caso colombiano y de hecho transversal en el mundo, hay unos reglamentos específicos, por ejemplo, frente a protección de datos personales, que obviamente está permeado por la ciberseguridad y cómo gestionamos esa información. Y también, por supuesto, en términos específicos de transacciones en dinero, transacciones económicas, como lo que sucede en los e-commerce, hay unos estándares internacionales. Cada país tiene el equivalente a una cámara de comercio electrónico. No sé exactamente cómo se llama en México, pero seguramente la puedes rastrear y ellos lo que otorgan, lo que entregan, generalmente de forma gratuita, en el caso colombiano lo hacen así que también no importa que sea solo para México, solo para Colombia, pueden igual rastrear la información y pueden acceder a las recomendaciones que ellos les dan puntualmente sobre estos temas. Uno, de cómo desarrollar su propio e-commerce, pero también de cómo gestionar datos o de fortalecer la seguridad de sus sitios. Entonces, creo que la recomendación sí es eso. Y pues, por supuesto, asesórate ya desde las cuestiones más técnicas específicas. ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Dónde crees que corre riesgo? Y, por supuesto, en función de ello, automáticamente tomar las decisiones y poner los parches de seguridad que beneficien a tu negocio y a tus clientes. Adriana, muchísimas gracias y por supuesto también a nuestros asistentes por cada una de sus valiosas participaciones y aportes. Vía chat, Angélica Aurora Martillo nos dice, en el Ecuador, que tiene una economía embargada, ¿cómo podemos hacer las empresas que recién empezamos para poder competir con el resto de las organizaciones o empresas que ya están? Yo lo que diría es que, pues por supuesto hay particularidades regionales y en el caso de Ecuador, bueno, tuve la fortuna de al cierre del año pasado estar en varias ciudades justamente hablando de temas de transformación digital y hay algo maravilloso, más allá del contexto particular y de lo que uno entiende como su entorno, lo maravilloso con el mundo de la cuarta revolución y de la economía digital es que la competencia está en la esquina o en la China. ¿Eso qué significa? Que esa noción de globalización tan popular en los 90, ahora sí es de verdad. Ahora sí las fronteras territoriales se deshacen, se desdibujan
Wuhan para la muestra coronavirus, que miren desde dónde atravesó y las consecuencias que está teniendo en nuestros territorios, pero lo cierto es que si ellos nos mandan coronavirus, ¿qué vamos a hacer nosotros para generar valor y, por supuesto, capitalizar y atraer rentabilidad desde otras fronteras y otros territorios? Yo creo que es fundamental en el caso de todos los pequeños y medianos empresarios de toda América Latina y de todo el mundo. Tenemos que repensar nuestro modelo de negocio. Yo creo que puede ser muy interesante y acá voy a hacer una cuña y después cuadramos con Paulina a ver cómo logramos hacerlo. Pero a finales de 2018 publiqué un libro que es completamente gratuito, de hecho lo pueden googlear, se llama Modelos de Negocio para la Economía Digital, así tal cual. Modelos de Negocio para la Economía Digital, Adriana Molano, si lo ponen en Google, les sale toda esta información aterrizada, van a ver algunos de los conceptos que presenté, sobre todo al inicio de esta conversación, pero les puede ayudar un poco a aterrizar el cómo, porque al final sí se trata de repensarnos. Sabemos, por supuesto, que pues mucho más desafiante para quienes estaban apenas empezando y seguramente tenían inversiones, apuestas, deudas, y esto puede ser muy complejo, pero de lo que se trata sí es de entender que tal vez este momento de pausa física lo que nos tiene que llevar es a mayor productividad, así como estas sesiones, desde lo mental y desde repensarnos. Así que yo creo que el tema, entre otros, está un poco en desdibujar esos límites y en entender esa doble jugada de lo local y lo global, que se conoce comúnmente como lo local, de global y local, y cómo se dan esos juegos entre lo uno y lo otro. Yo creo que hay un frente muy interesante por explorar y además en Ecuador hay 1000 oportunidades. Miren, yo fui y quedé encantada. Tengo que volver. Adriana, muchísimas gracias y pues un saludo muy especial y ahí tienen todos nuestros amigos asistentes de Ecuador, que además son muchos de esas alternativas y esas posibilidades que tenemos. Entonces, ahí está, ya con el aval también de Adriana, para que lleguemos a través de Google a ese material tan interesante que ella nos está compartiendo esta noche. Sandra Jacqueline Dajome, bienvenida, buenas noches, tu micrófono está habilitado. Hola, Sandra. Bueno, mientras conectamos con Sandra, compartimos la reflexión que nos da Mariem Anariba a través de nuestro chat. Gracias desde Honduras a la panelista Adriana por su exposición. Me gustaría saber si actualmente lleva a cabo algún emprendimiento o gestiona algún negocio propio o está colaborando directamente con empresas, para lo cual ha tenido que realizar cambios encaminados a adaptarse a este nuevo modelo de mercado en la cuarta revolución digital. Si es así, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? ¿Qué hacer si hay rechazo por parte de los miembros de la organización a adaptar estas nuevas habilidades o competencias para adoptar las nuevas tecnologías? ¿Y qué modelo de negocio en la evolución digital, según su punto de vista, podría ser más asertivo? Es la pregunta que nos hace Mariem Anariba, ya en unos momentos que retornemos nuevamente conexión internet con nuestra ponente Adriana Molano. Le compartiremos entonces a ella nuevamente la reflexión, que agradecemos también y que enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos que se conectan desde Honduras, pero también desde Nicaragua, a República Dominicana, a Cuba. Muchísimas gracias, bienvenidos. Sabemos que es la primera vez que forman parte de un ciclo de conferencias internacionales desarrollado por nuestra Universidad Benito Juárez, y para nosotros es un orgullo poder contar con ustedes, no solo en el marco de esta cuarentena productiva VJ, sino también como a todos esos amigos que se han vinculado como miembros activos de nuestra comunidad académica Benito Juárez, a través de nuestras facultades de posgrados en sus maestrías y doctorados. Así que para nosotros un honor poder contar también con estos países que se vinculan a esta comunidad académica VJ, hermanos centroamericanos, y para nosotros un privilegio tenerlos también aquí. Recordarles a cada uno de ustedes que el material lo pueden consultar
en nuestras grabaciones 100% realizadas en alta calidad, formato MP4, en nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como VJ Online. También recordarles que a partir del tercer día de emitido cada webinar están disponibles los certificados de asistencia que pueden descargar cuando ustedes consideren. Querida Diana, ¿volviste? ¿Nos escuchas bien? Ahí estamos recuperando tu audio. No te estamos escuchando. Ya te vemos bien, pero no te estamos escuchando. Hola, hola. Esto pasa en la conectividad de internet y forma parte de las realidades que estamos viviendo hoy en día. Pero tengo que decirles que he estado con bastante webinars en los últimos semanas y el que se ha ido todo, decir que tal vez es por la hora. Sí, tiene que ver la hora. Estamos dejando que se estabilice un poquito nuevamente tu conexión porque te estamos voy a cambiar nuevamente la conexión porque está un poco molestando, pero sí. Te estamos escuchando entrecortado. Entonces sí, mientras cambias la conexión, por favor, para poder ir cerrando este webinar. Mejor. Ahí te escuchamos mejor, mucho más fluida, sí. ¿Ya? ¿Se normalizó un poquito más? Ya se estabilizó, sí, ya se estabilizó. Perdón, se cortó cuando iba a hablar nuestra creo que Sandra. Estábamos compartiendo la inquietud, pero también en el marco de una explicación que nos daba Marien Anariba. Ella es una asistente desde Honduras y nos comentaba que ella quisiera saber, primero disculpen todos ustedes estos horrores de la era digital. Tranquila. Si sabías, si manejabas algún emprendimiento propio, si tenías tu negocio propio o si estabas colaborando directamente con alguna empresa donde en términos prácticos estuvieras aplicando justamente todo lo que estábamos hablando del modelo de mercado de la revolución, de la cuarta revolución industrial, y de ser así, ¿cuáles han sido esos desafíos a los que te has tenido que enfrentar en el momento de la implementación justamente de todas estas herramientas digitales? Bueno, pues debo decirles que efectivamente tengo mi firma de consultoría que se llama Báltico Ideas, en donde acompañamos el desarrollo de iniciativas justamente por la línea de lo creativo, lo digital y lo sostenible. Entonces, acompañamos a todo tipo de organizaciones, o sea, acá imagínense desde los gigantes corporativos hasta pequeñas y medianas empresas y cómo aterrizamos todo ello. Desafíos en este momento, todos, creo que exactamente iguales a los que todos allá al al lado de la pantalla podrían estar viviendo. Por supuesto, creo que una de las grandes ventajas, y le agradezco profundamente a todo nuestro equipo financiero, es que por lo menos tenemos el flujo de caja que nos soporta las operaciones y podemos tener continuidad. Algo también maravilloso y creo que es muy positivo, es que por supuesto como la gente entró en pánico, se asustó, dijo, ahora sí es de verdad que necesito esto, por supuesto nos están llamando cada vez más a preguntarnos, bueno, ¿y cómo aterrizo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos pidiendo descuento, todos diciendo, no, esperen, solo hagamos una partecita mientras nos recuperamos todo, pero creo que es parte de las dinámicas que estamos viviendo todas las organizaciones. Ahora, ¿qué es lo desafiante y qué es lo interesante? Uno, a veces pasa, y tengo que confesarlo, que en casa de herrero asador de palo, ese es un dicho muy cotidiano, pero a lo que se refiere es que muchas veces, no sé, piensen que yo puedo asesorar a la multinacional que a ustedes se les ocurra, o sea, piensen en los bancos más grandes o en las industrias más grandes. Por supuesto, es distinto el nivel de soluciones, por ejemplo, en el caso de tecnología que puede tener, que puede costear
una compañía como estas versus lo que se puede hacer con una empresa de mediano tamaño, con una organización mucho más fluida que gira en torno a proyectos. Entonces, hay que tener, por supuesto, ese panorama y hay que tenerlo clarísimo. Yo creo que algo fundamental en términos de tecnología es entender que hay unas áreas que son vitales para toda organización. Entonces, sí o sí, más allá de lo que hacemos cada uno de nosotros, si mi foco es consultoría, quiere decir que, por supuesto, tengo que ser la mejor en consultoría y mi equipo de consultores tienen que ser los mejores. Pero si yo no tengo los software administrativos, los software contables, si yo no tengo claridad, por ejemplo, en mis registros, en cómo manejo mi relación con los clientes, esto quiere decir que debería tener soluciones que por lo menos me cubran ERP, el ERP, que eso es una de esas siglas que uno escucha por la tecnología y le suena rarísima. Estos son los software administrativos y contables. Entonces hay que tener uno a la medida de las necesidades que pueda tener una organización. Pero también es fundamental tener un CRM, que es un gestor de relaciones con los clientes. ¿Eso qué significa? Algo tan sencillo como donde yo tengo mi base de datos, donde puedo mandarles un correo electrónico, lo que tenemos como campañas de mailing, donde puedo también registrar, hey, ¿cuándo fue la última vez que hablé con este personaje? Y pues sobre tal propuesta, sí, pero me dijo que sí o me dijo que no, uy, como que yo no lo volví a contactar, porque a uno se le puede olvidar ese tipo de cosas. Entonces creo que eso es fundamental. A veces es desafiante, a veces uno siente como que le están hablando en chino, porque lo que pasa también con muchos emprendedores y pequeños y medianos empresarios es que saben muy bien de su oficio. Es decir, en mi caso sería la consultoría, entonces no saben de pe a pa lo que tendría que ser en consultoría, pero no necesariamente sabe de la gerencia del negocio. Pero si ustedes no saben de la gerencia, perdieron. Pueden ser los mejores en lo que hacen, pero la empresa no necesariamente va a ser lo suficientemente competitiva. Y ahí es donde necesitan entender también que la tecnología les puede dar una manito, que la tecnología les puede ayudar a identificar de una mejor manera donde hay alertas, por ejemplo, presupuestales, donde se les está olvidando llamar al cliente, donde no responder una propuesta. Este tipo de cosas pueden sonar a veces un poquito distantes o como, uy, no, yo todavía no soy tan grande como para inyectar estas soluciones. Se encuentran de todos los valores, es decir, desde hay hasta versiones gratuitas de código abierto. O sea, ni siquiera es un valor que tengan que pagar, es solamente entender qué es lo que necesitan integrar. Creo que ahí es donde pueden empezar todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, querida Adriana. Si de pronto nos puedes repetir el libro que recomendaste para que podamos escucharlo más nítido y tener ahí la referencia para irlo a googlear. Entonces, se pueden ir a Google y escriben modelos de negocio en digital más Adriana Molano. Modelos de negocio en digital más Adriana Molano. Y les va a salir un link que los va a ayudar a ver el libro y van a poder consultarlo, compartirlo, insisto, completamente gratuito. De hecho, siempre he publicado muchísimos libros, he tenido la oportunidad, por fortuna, de hacerlo, y todos son digitales y gratuitos, porque esto de lo que se trata es de compartir conocimiento y de construir entre todos un mundo más digital, mucho más conectado y por supuesto donde fluye el conocimiento. Y sé que en eso también la Universidad Benito Juárez es así, una de esas grandes apuestas que tiene y por eso nos hace estas invitaciones. Muchísimas gracias, Adriana. Habilito en este momento el micrófono de nuestra asistente Angie Melisa Vargas. Angie, bienvenida, buenas noches. Hola, Angie. Hola, buenas noches. Bienvenida. Hola. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Hola, Adriana. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, mi pregunta es, para desarrollar una transformación digital en las empresas, ¿es importante evaluar cada objetivo sostenible o se debe tener en cuenta solo los que le aplican a nuestra institución? Uy, esa es una muy buena pregunta. Entonces, ojo, cuando se plantean los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, resulta ser que se entiende que no es posible lograr
uno solo sin que se logren o se avance en todos los demás. Entonces, esa es una lógica de transversalidad y de integralidad muy importante que está asociada a el logro de los ODS. Entonces, ¿esto qué significa? Que por supuesto pensar en cómo logramos uno nos va a poner a pensar en cómo logramos todos los demás. ¿Por qué? Obvio no somos cada uno de nosotros los salvadores y nuestra empresa no va, desafortunadamente, ninguna de nuestras empresas ni de nuestros países solitos va a lograr cumplirlos todos. Pero lo cierto sí es que necesitamos pensar en una visión transversal e integradora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya en la práctica, cuando definimos dónde van a estar nuestros focos de acción sobre la sostenibilidad puntualmente, pues ya vamos a definir y usualmente lo que se propone, pues lo que se sugiere es tener acciones, proyectos de sostenibilidad que no lo apunten solo a uno, sino que conecten dos o tres. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Yo voy a tener unos espacios conectado, por ejemplo, con el ejemplo del campo que alguien mencionaba, que Melba nos mencionó al principio. Vamos a desarrollar una iniciativa de acompañamiento a campesinos para que tengan acceso a la tecnología y puedan usar efectivamente no sé, su perfil de Facebook para vender productos. Muy conectado acá con todos los ejemplos que nos han dado. ¿Listo? Quiere decir que estaríamos hablando de, uno, fin de la pobreza, objetivo 1. Estaríamos hablando también de hambre, si se trata de distribución más equitativa de productos de alimentos. Estaríamos hablando también de equidad de género, si vinculamos hombres y mujeres y lo entendemos desde el principio del proyecto que así lo queremos hacer. Estaríamos pensando de infraestructuras y de industrias más sostenibles, estaríamos pensando de consumo y producción responsables. Entonces, si te das cuenta, no es que necesariamente yo haya dicho voy a hacer un proyecto que toque los 17, sino que termina siendo que cuando pensamos en la sostenibilidad de esa forma más transversal, terminamos tocando múltiples puntos. Claro, también, ojo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pensar que vamos a tener los 17 resueltos con un solo proyecto puede ser muy ambicioso. O sea, pensar en cómo le voy a mezclar el tema de mares, pues, y de océanos y de vida del océano, pues tal vez ya acá me suena demasiado forzado ese proyecto. Así es como empezamos a tomar decisiones. Pero lo más importante, por sobre todas las cosas, más allá de enrollarse con el checklist de si el 1 o el 15 o el 12, es entender que es parte de la visión del negocio. Si desde la gerencia y desde las cabezas empezamos a darnos cuenta de ello, de ahí para adelante les aseguro que fluyen con mucha más facilidad los proyectos. Adriana, muchísimas gracias. Angie, también gracias por tu importante pregunta, que además abarcó inquietudes en la misma línea que tenían varios de nuestros asistentes vía chat. Fabián Cárdenas nos comenta: Adriana, gracias, muy interesante. No había medido el impacto que tienen estas herramientas hasta esta cuarentena, porque aunque quedé en contacto con mis clientes, no tenía la posibilidad de atenderlos por no poder ofrecer mi portafolio, pues no tenía la logística preparada para prestarla a domicilio. Perdí una gran oportunidad. También vía chat nos dice Guido Pipicano: excelente presentación, muchas gracias. También nos comenta Cintia Alejandra Rodríguez: gracias por esta información. Me encantó la vibra de Adriana que tiene para la conferencia y, como ha dicho, la realidad sobre cómo estamos y las propuestas de los proyectos sostenibles. Muchísimas gracias también, Cintia, por tu participación. Tenemos muchas inquietudes, pero el tiempo se nos empieza a agotar, así que de pronto, Adriana, ¿hay algún contacto o redes sociales donde podamos seguirte, aquellas personas que quieran de pronto ampliar más información sobre los conceptos tan valiosos que hoy nos has compartido? Pero por supuesto, y por favor, si no alcanzamos en este momento a responder las dudas, porque sé que ya tenemos que ir cerrando el espacio y seguramente van a quedar varias, en todas las redes sociales, en todas ellas me pueden encontrar como A Molano R. A de Adriana, Molano, R de Rojas, A Molano.
¿Esto qué significa? En Facebook me encuentran como /amolanor. En LinkedIn me encuentran como /amolanor. En Instagram me encuentran como @amolanor y en Twitter igual amolanor. Ahí recibo y siempre estoy conectada. Yo no sé si eso sea tan bueno o tan malo, pero siempre estoy conectada y por supuesto trataré de responderles todas sus inquietudes y por supuesto de lo que se trata es de seguir compartiendo ideas, seguir construyendo. Así que bienvenidísimos con lo que se les ocurra a través de las redes sociales para seguir esta conversación y por supuesto a través de mis redes siempre estoy compartiendo información sobre esa tripleta de lo creativo, lo digital y lo sostenible y cómo lo adoptamos, lo adaptamos en los procesos organizacionales y en nuestra vida cotidiana. Ahí está, entonces las redes sociales de nuestra experta esta noche se las acabo de compartir también en el chat para todos. La encontramos como @molanor. Vamos a cerrar esta interesante charla, este webinar que de verdad nos ha permitido abrir nuestros horizontes y tener otras ópticas frente a situaciones que de pronto antes no estábamos considerando, con la inquietud que nos comparte vía chat Elba Beatriz Terán. En la educación superior, la transformación digital en tiempos de pandemia ha permitido el desarrollo de habilidades nuevas para los docentes. Considera sostenible y superior el desarrollo de destrezas en la formación de profesionales en las carreras sanitarias mediante el uso de herramientas tecnológicas? Absolutamente. O sea, la respuesta es absolutamente para estas carreras y para todas las demás. Ojo, lo que pasa es que vuelve y juega. Hay componentes que lo físico no puede ser reemplazado por lo digital. Entonces, por supuesto, habrá una serie de ejercicios, talleres, laboratorios en las distintas áreas que tendrán que, por su propia naturaleza y porque todavía la tecnología no está tan avanzada como uno quisiera. O sea, una cosa es lo que vemos por ahí como en el anuncio de la marca que nos está vendiendo la tecnología para la educación o para cualquier otro frente, y otra cosa que ya se aterriza en nuestras clases de verdad. Entonces, pertinentísimo para todos, pero fundamental cuando pensamos en la educación de todos los niveles. Uno, por supuesto, los estudiantes están más preparados que nadie para lo digital, pero que sean capaces de conectarse no quiere decir que estén conectados mentalmente con lo que está pasando. Y entonces todos hemos visto ya los memes de lo que está pasando con los jóvenes en las clases virtuales y es ellos durmiendo con el muñequito diciendo que sí están presentes, pero realmente no. Entonces, ojo, no debemos dejarnos engañar por esta lógica de que ellos sí saben y ellos ojo, es distinto saber usar la tecnología a tener las habilidades blandas para realmente estar conectados, sintonizados. Dos, profesores. Los profes no necesariamente saben qué es dar una clase en línea. Y esto no es copiar, pegar el formato físico y imaginarme que tengo el sombrero y empezar a... Claro, no puede tener el tablerito, literalmente puede tener el tablerito, pero al final sí necesita plantear unas nuevas lógicas y unas nuevas prácticas de integración mediadas por lo digital. Y fundamental, resulta que las universidades como organización, como negocio, deben también proyectar sus modelos de negocio. Ojo, yo soy profesora universitaria, amo la docencia y amo las universidades, pero también creo que puede ser pensar en programas de 5 años, todos los semestres y estas lógicas que estamos tan acostumbrados, no necesariamente va a ser la educación del futuro. Y tendremos que repensarla y tendremos que replantear esas lógicas de lo curricular, pero también de los modelos de negocio, de cómo se cobran las matrículas, de cómo se dan estos pagos, de cómo se resuelve todo ello, que no es un copiar, pegar desde lo presencial hasta lo virtual. Entonces ahí pueden estar fallando muchísimas, están patinando, y los estudiantes, como está pasando en Colombia y en el resto de América Latina, están cada vez huyendo más de las universidades y de los centros de formación formales que conocemos. Entonces, ojo con ello. Y nada, yo que me voy despidiendo, Paulina.
Querida Adriana, más que despedirte es agradecerte. En nombre de la Universidad Benito Juárez, para nosotros es un honor y un privilegio poder contar con profesionales de tu talante, poder contar con personas y en este caso particular con mujeres emprendedoras que han marcado un hito y que son referentes no solo en Colombia para este caso puntual, sino para la región desde temas de avanzada de innovación que se hacen tan necesarios, que tomaron un auge importantísimo por esta coyuntura de emergencia sanitaria, pero que ya se venía trabajando tiempo atrás y que justo ahora empieza a tener una relevancia y poder contar con tu experticia en el marco de esta cuarentena productiva VJ, de verdad que nos engalana. Muchísimas gracias, querida Adriana. Bueno, no, Paulina, yo feliz, pero además a mí ya me echaron piropos, tengo que decirte que tú eres tremenda moderadora para estos espacios. No es fácil encontrar buenos moderadores y buenos presentadores, así que también todo el agradecimiento para ti por todo tu gestión y toda tu conversación tan amena en esta sesión. A todos quienes se conectaron, de verdad, toda mi gratitud por Querida Adriana, bueno, volvimos nuevamente acá en el último punto a tener inconveniente con la conexión en internet, pero a cada uno de nuestros asistentes también muchísimas gracias. Gracias por lo productivos y por lo empáticos que cada uno de ustedes ha sido, no solo en esta sesión, sino a lo largo de nuestra cuarentena productiva. Para nosotros como universidad es un privilegio poder contar con cada uno de ustedes, desde su experiencia, desde las posibilidades que nos dan para aprender, tener retroalimentación y cada vez hacer de estos ciclos un espacio más productivo, de mayor calidad y ante todo muy pertinentes para las necesidades que se están presentando en nuestra región. La invitación para mañana, jueves, no podemos faltar, ¿saben por qué? Porque mañana terminamos nuestra cuarentena productiva VJ, que gracias a ustedes tuvo una acogida maravillosa en toda América Latina. Los saludamos de forma especial a todos sus amigos que en México, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, también en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Chile y por supuesto también amigos en Estados Unidos hicieron presencia a lo largo de nuestros webinars. Recordarles que el material de cada una de nuestras sesiones queda grabado y ustedes pueden reutilizarlo, pueden revivirlo y pueden compartirlo accediendo a nuestro canal oficial en YouTube. Nos encuentran como VJ Online. Se suscriben, no tienen ningún costo y es un material que pueden volver a utilizar y que queda ahí de manera permanente. Muchísimas gracias también a todos y cada una de las personas que nos han manifestado su agradecimiento, que nos han dado también ideas, que nos han dado comentarios, porque finalmente estos espacios son una construcción colectiva. De eso se trata la academia y eso es lo que busca justamente esta iniciativa de la responsabilidad social de nuestra Universidad Benito Juárez de México. Mañana entonces, a las 19 horas, México, Ecuador y Colombia, nos conectaremos para hablar sobre el liderazgo para entornos competitivos en tiempos de incertidumbre. Es una cita que tenemos para poder cerrar de la mejor manera esta cuarentena productiva VJ que gracias a ustedes ha tenido un éxito invaluable. Soy Paulina Leiva Casas, los saludo desde Bogotá, Colombia y recuerden, sigámonos quedando en casa. En algunos de nuestros países siguen alargando esta cuarentena, pero sin duda alguna, más paciencia, menos pacientes. Y de este modo también estamos aportando en algo a la solución de esta coyuntura. Un abrazo muy grande. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y por formar parte de la solución. Mañana entonces la cita y nos encontraremos, pasen la voz, regístrense y nos encontraremos entonces para cerrar esta cuarentena productiva VJ. Un abrazo muy grande desde Colombia. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.